Bueno, finalmente hay un tema en la parte teórica que quería mostrarles hoy, perdón, que es muy importante también tener en cuenta el esquema de la tubería. Siempre han debido escuchar, digamos, hablan de tubería de PVC esquema 40, dicen, ¿no? Esquema en realidad llamamos a la relación que existe entre el diámetro externo y el interno, porque de acuerdo al tipo de material esto va a variar e incluso al tipo de fabricante, pero hay algunos criterios en general que es muy importante que ustedes sepan. Tal vez han visto esto en acondicionamiento, pero tiene mucho que ver con el modelado en 3D. Este solo es un ejemplo y seguramente ya saben de qué estoy hablando. Por ejemplo, DN quiere decir diámetro nominal, DI es diámetro interno, DE es diámetro externo. Por ejemplo, una tubería de PVC, el diámetro nominal puede ser 100. El diámetro nominal puede ser obviamente en milímetros o en pulgadas, de acuerdo al fabricante. Estoy tomando en cuenta en milímetros, ¿ya? El de 4 pulgadas es 100, o sea, nominalmente lo conocemos como 4 pulgadas. Lo compras así, deme el de 4 pulgadas y te van a dar este. Pero físicamente, el diámetro interno es 98, o sea, es un poquito menos que 100, o a veces es los 100. Y el diámetro exterior es obviamente un poco más. ¿Por qué? Porque se está considerando el espesor. Y este espesor depende mucho del material y eso es lo que he preparado en el archivo para que ustedes tengan esa variedad de materiales. Antes de mostrarles esta parte que acabo de hablar, hay una pregunta de uno de ustedes. Eh, Me preguntan sobre cuando se hace una instalación MEP, es decir, de varias instalaciones, ¿en qué normas es aconsejable basarse? Muy bien. Lo más aconsejable, primero, obviamente, es basarse en las normas bolivianas, pero sabemos que no son muy completas. Por ejemplo, sí existe una norma de instalaciones sanitarias, ¿ya? Y muchos proyectos lo hacen bajo esa norma, pero hasta donde sé, no es muy clara la norma, por ejemplo, para instalaciones mecánicas, porque justamente no tenemos mucha experiencia en ese tema. Para las instalaciones eléctricas también hay una norma boliviana. Se las voy a buscar para que ustedes las tengan, si es que no las tienen. Pero como en todo, y eso es algo que hay que reconocer, lamentablemente en nuestro país no tiene pues normas para todo. Es por eso de que muchas veces adoptamos la peruana, la chilena y otras, ¿ya? Ahora, respondiendo puntualmente a tu pregunta, eh, yo creo que a mí me ha tocado, la verdad, trabajar con varios tipos de normativa, pero en realidad yo te aconsejo primero sí basarte en la nacional y si no hay, hay que buscar la más aproximada a nosotros, que es Perú, ¿ya? Pero lo más aconsejable, obviamente, siempre es trabajar sobre, sobre la norma en la cual ha sido diseñado el sistema. Porque yo les decía, en su momento, tal vez cuando estén en un proyecto grande, posiblemente van a hacer en un estudio en España, como a mí me ha pasado, o en Portugal, o tal vez en Brasil o en Argentina. Entonces ellos van a usar sus normas, que normalmente son superiores a la nuestra. Entonces, es muy difícil querer decir basate solo en esta norma, porque ninguna norma es completa. Hay que tratar de, eh, ¿cómo te digo? Coordinar qué es lo más beneficioso para el proyecto. Y eso en cualquier obra, ¿no? Como la obra, si es que la obra va a ser aquí en Bolivia, tienes que también pisar la realidad y decir, a pesar de que han hecho un diseño afuera, tal vez con una norma superior a la nuestra, también tenemos que ver qué materiales disponemos a nuestro alcance y tratar de dar una solución. Por eso les decía hace un momento
en la normativa española tenían un desagüe mucho más grande que el nuestro. Y eso ha sido también un error de supervisión, Michael, porque habiendo una norma nacional y sabiendo de que aquí en el país no iban a conseguir esos inodoros, han aprobado ese proyecto. Entonces eso también nos llama a la reflexión. Puede haber normas muy buenas en el mundo de instalaciones, pero si a la hora de la verdad no podemos nosotros construir en nuestro país con esas especificaciones, al final nos vemos en un problema. No te digo de que retrocedamos, obviamente tenemos que avanzar con la tecnología, pero también tenemos que prever algunos detalles que nos permitan que la ejecución de obra vaya por buen camino. Nuevamente, y tratando de resumir todo lo que te quiero decir, porque son varias cosas, por un lado hay que respetar la normativa en la que se ha diseñado, pero el conducto regular siempre es regirnos primero por nuestra norma y luego por normas similares a la nuestra, que puede ser la peruana o también la argentina. ¿Por qué no te les referencio Chile? Porque la verdad es que tienen una realidad económica muy diferente a la nuestra y a veces tienen exigencias que fácilmente nosotros no podríamos cumplir, pero en su momento sí me gustaría que ustedes también asuman el reto. ¿Y en qué momento es hacer esto? En sus proyectos de grado. En un proyecto de grado tienen la oportunidad justamente de innovar con algún tipo de material, tal vez construcción en seco. No por quitar empleo, ¿no? Sino por el tema de justamente innovar en la construcción y que su proyecto no solo sea innovador en cuanto al diseño, sino que también tecnológicamente utilicen lo que hoy en día se utiliza en el mundo. Porque si estamos aprendiendo sobre modelados, es justamente porque a mí me interesa de que en su momento coordinen ustedes modelos también con proyectos del exterior, como yo en algún momento lo he hecho. Y sé que ustedes lo van a tener que hacer porque con esto de la pandemia parece que poco a poco va a ser mucho más fácil trabajar a distancia, ¿ya? Pero espero que haya podido contestar tu pregunta, Michael. Disculpa si me da ido por las ramas, pero va por ahí, ¿ya? Sí, gracias, arquitecto. Está bien. Bueno, obviamente es igual queda grabado, ¿ya? No, para que ustedes en algún momento, si quieren repasar algo que hemos dejado pendiente, está ahí. Bueno, el segmento de las tuberías. Perdonen que hasta ahorita no arrancamos con el modelado como tal, pero es que hay cosas, ¿no? Y hay cosas. En este shaft aquí tenemos numerado cómo el arquitecto en su momento ha pensado de que iba a organizar los bajantes y ductos. Ya para eso es esto. De hecho, ustedes también en algún momento tienen que empezar a numerar, solo para tener una idea. ¿Ya? Para eso es eso. Pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver con esto de los segmentos. Cuando yo me voy a sistemas y hago una nueva tubería, hicimos un repaso inicial hace unas semanas, pero ahora estamos haciéndolo ya puntualmente para ver la instalación. Elegimos un tipo de tubería. Ahora yo se los he cargado acá un montón de tuberías. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de instalación. Vamos a ir por lo más sencillo para empezar, el sistema doméstico, o sea, residual, de PVC, porque también hay de fierro, hay PN10 y también hay un insonorizado. Pero vamos a empezar por el más sencillo, PVC. Se elige el tipo de tubería y después, aquí arriba en los controles, se eligen el tamaño, digamos, el de 100, equivalente a 4 pulgadas. Por defecto estamos trabajando en el piso número 2 y tiene un desfase de 0,40. Eso que quiere decir que cuando yo hago un primer clic y hago un segundo clic, he dibujado una tubería a 40 centímetros del suelo, ¿sí? Por eso es ese desfase. Algo que no elegí y es importante, ¿por qué viene de este color azul? Porque tiene un sistema y en Revit siempre tenemos que relacionar a un sistema. Esta tubería aquí en sus propiedades está en agua fría y yo voy a cambiar al sistema de doméstico, justamente es el desagüe y ha cambiado de color, ¿no? Bueno, nuevamente, cuando yo elijo una tubería, les decía, uno elige el diámetro, a qué altura va a estar, y algo que me estaba olvidando, aparte del tipo de tubería, elegir el sistema. Estaba en agua fría, yo voy a cambiar aquí a doméstico, ¿no?
Cuando yo dibujo otra tubería, sí se van a ir generando estos accesorios, ¿sí? Bueno, o cuando hago a 45 grados, ¿sí? Ahora, aquí se ha generado de otro color porque está configurado de que sea de otro material. Cuando yo elijo otro tipo de tubería, digamos voy a elegir este de fierro y también el de 100. eh, hay una ligera diferencia, ¿sí? Yo he elegido otro material y tiene otro diámetro externo. El de PVC tiene 114 y este otro tiene 118. Para empezar, porque son materiales diferentes. Y les voy a mostrar dónde se configura todo esto, ¿ya? Y esto es importante porque en realidad ustedes cuando tengan acceso a un proyecto como estos, en este archivo son las especificaciones técnicas del desagüe de agua residual. En este documento les habla cómo han hecho el cálculo, los materiales, ensayos. Bueno, es su memoria, ¿no? Pero es importante saber sobre los materiales. Ellos están usando tuberías de PVC, tuberías de fierro fundido, también de PEAT, que es un polietileno de alta densidad, y para el agua fría, el agua caliente, un multicamada insonorizado. No, este es perdón, también para desagüe, porque tenemos otra memoria para agua fría y agua caliente. Aquí está agua, distribución de agua y servicios de incendio, es otra memoria. La red de agua fría, red de agua caliente, aquí hay materiales. Usan el PEAT, sí usan el multicamada, el multicapa que aquí conocemos. Eh, traían del Perú y también ahora no, traían de Argentina y ahora están empezando a traer del Perú. Son esos verdes, ¿no? Son multicapa o tricapa que llamamos porque la tubería tradicional tiene una sola capita de PVC. En cambio, las para agua caliente tienen que tener más de una capa. Son normalmente 3 capas. La primera, la más resistente, por donde está conduciéndose el agua caliente, que puede llegar hasta 70 grados. Luego viene una manta de aislamiento y finalmente una protección. Muy bien, ahorita volvemos, Alba. Gracias. Hay una pregunta, pero ahorita contestamos, ¿ya? Bueno, les muestro esto porque en su momento, cuando ustedes hagan seguimiento de material de instalaciones, lo más obvio es ver los planos, que también se los estoy pasando. En los planos de instalación, también han aprendido de que obviamente no solo es colocar el recorrido como tal de la tubería, sino justamente tenemos que señalar el material, ¿no? Por ejemplo, de este bañito que hemos empezado a ver, de este inodoro se va directo al bajante, ¿sí? Las tuberías bajantes son SPP, son insonorizadas. ¿Por qué? Porque el bajante, cuando cae el agua, han debido ver en los edificios o han debido escuchar, si han tenido la oportunidad, suena mucho el bajante. ¿Por qué? Porque baja con fuerza y como son varios pisos, provoca un ruido, ¿no? Entonces, en este proyecto, todo lo que es vertical es insonorizado, ¿ya? En cambio, el ramal, por ejemplo, aquí se ve PVC de 75, solo es PVC, no es insonorizado. Tiene una pendiente de 1,5, ¿sí? Un poco exquisitos son, ¿no? Ahora acá no estamos viendo el pequeño tramo del inodoro. Este de aquí no nos dice longitud, no nos dice de qué diámetro, nada. ¿Por qué? Porque aquí al lado hay una tabla en la que ya se han salvado de hacernos ese detalle. Aquí nos dice, por ejemplo, los inodoros, su diámetro es 90 y es 1,5. Y por ejemplo, aquí ya hay un pequeño error, porque en realidad el artefacto que hemos elegido, ya sabemos que en realidad
tiene 100, ¿no? Entonces eso ya representa un cambio. Pero esos 100 no va a haber mayor problema porque sabemos de que, miren, el bajante es de 160, o sea, es de 6 pulgadas. Entonces una tubería de 100 sí se va a poder colocar con un reductor. Muy bien. Entonces, muchas veces la información del proyecto no va a estar en el plano como tal. Es por eso de que tenemos que referenciarnos a ese tipo de notas o, como les he mostrado hace un momento, a las memorias descriptivas para conocer qué material se están usando. Y les hablo de todo esto en este corto tiempo que dura nuestra clase. ¿Cómo cambiar esto en el programa? En un momento contestamos la pregunta que me han hecho, pero acabaremos esta parte. Nosotros cuando elegimos un tipo de tubería, aquí tenemos tipos de tubería, pero cuando hemos elegido este tipo de tubería, fíjense de que aquí en las propiedades hay un segmento, fierro fundido, dice. En cambio, si yo selecciono este de PVC, tengo un segmento PVC, justamente. Les voy a enseñar dónde se configura eso. Tal vez muchos ya lo saben, pero es para establecer dónde, ¿no? Encontrar. Aquí en sistemas, en el área de fontanería, donde están las tuberías, aquí hay una pequeña flechita, configuración mecánica. Y aquí en una primera parte tenemos configuración de ductos, que luego lo vamos a ver cuando hagamos ductos, pero tenemos configuración de tuberías. Y aquí justamente hay un lugar de segmentos y tamaños. Aquí están todos esos segmentos. Si vemos el de PVC, el nominal, por ejemplo, el de 100, tiene un diámetro interior tantos y un diámetro exterior tantos, ¿sí? La forma para editar acá, eh, realmente no hay la opción editar, sino suprimir y volver a crear otro. Eso es lo que vamos a hacer para que ustedes vean cómo se cambia, ¿ya? Este pequeño sistema lo voy a borrar, pero no solamente van a aprender a cambiar una tubería, sino también a crear un nuevo tipo de material. Aquí en segmento, el de PVC, el de 100, se suprime el tamaño, tamaño nuevo, y ahí me pregunta, ¿no? Diámetro nominal 100, yo puedo hacer lo que justamente estábamos viendo en esta presentación. Diámetro exterior 102 y diámetro interior 98, por ejemplo. Acepta. Ya se va a crear ese tamaño en este segmento PVC. Ha quedado grabado, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué les estoy mostrando esto? Solamente para puntualizar que cuando hagan un tipo de esos, hagan un cambio de esa naturaleza al elegir ese diámetro. Hemos puesto 102, ¿no? Y ahí está el 102. De esa manera es que se puede cambiar el tubo. Pero, ¿de dónde viene esta información? Porque en realidad yo estoy haciendo un cambio a mi criterio y eso está mal. Si ya sabemos de que existe un tipo de material que hay que usar, tenemos que buscar catálogos del material. ¿Para qué? Para justamente tratar de ser lo más exquisitos en la información y correctos además, ¿no? Entre la información que les estoy subiendo el día de hoy, van a ver que, por ejemplo, hay una tabla. Esto es de tubos de PVC rígido, ¿sí? Hay muchos catálogos y muchos fabricantes, pero solamente es una excusa. A veces solamente encontramos el diámetro nominal y el espesor. En ese caso, obviamente este espesor lo que va a hacer es generarles el diámetro exterior y el interior colocan nomás el diámetro nominal. Pero en muchos otros casos, por ejemplo en este de fierro, sí tenemos la indicación aquí al lado, ¿no? El diámetro exterior es justamente el que está acá, digamos 170, y su diámetro nominal 150 coincide con el interior. Por eso les decía que cuando no hay información de interior, normalmente es esto, ¿ya? Pero de este tipo de tablas es que nosotros
Con esta información podemos crear un nuevo segmento. Y es eso que quiero que sepan cómo se hace. Acá en sistemas, nos vamos acá y vemos segmentos. Hay todos estos, ¿ya? Nosotros vamos a imaginar un proceso de hacer tubería PVC, esquema 40, ¿sí? Aquí justamente hay una tabla y justamente esto nos ayuda. Y justo es de la norma boliviana, miren. A ver, este vamos a ver. Y son los de PAMAT. Aquí están por clases, ¿no? Esto igual son líneas de producto, ¿sí? Normalmente el desagüe pluvial se hace con clase 9. Sí que es un tipo de tubería. No es la más delgada, pero tampoco es la más dura, ¿no? Pero nosotros estábamos buscando esquema 40, ¿no? No sé si aquí tenemos. Aquí está esquema 40, justamente. Muy bien. Aquí están esos datos. Por ejemplo, el de 4 pulgadas, su exterior es 114 y su espesor es 6,35. Entonces, el interior va a ser el exterior menos el espesor, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro esquema en Revit representando el esquema 40 de la norma boliviana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo voy a compartir estas dos pantallas. Un momentito, esto lo voy a cancelar para que pueda hacer esto. Ya. Muy bien. Aquí voy a hacer una pausa para que quede grabado de forma aparte. ¿Ya?